Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, sus estrellas y, por supuesto, todos los secretos que guardan. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo, un enigma que ha mantenido en vilo a los fanáticos durante años, un secreto que se ocultó tras bambalinas, un misterio que involucra a dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la pregunta prohibida, el tema que se rumorea, el secreto que Demet Özdemir, nuestra hermosa Demet, aparentemente mantuvo bajo llave. ¿De qué estamos hablando? Exacto, de esa famosa relación, esa química innegable que vimos en pantalla, y que muchos creímos que trascendía la ficción. Y prepárense porque vamos a explorar por qué esa pregunta era, y quizás sigue siendo, tan tabú. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de secretos, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por darle play. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de curiosidades y análisis sobre tus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. ¿Recuerdan la serie Erkencikus o Pájaro Soñador? Por supuesto que sí. Fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Y la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretaron a Can y Sanem, respectivamente, era innegable. La química, la complicidad, la pasión, todo parecía real. Y claro, los fans, como es costumbre, se enamoraron perdidamente de esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance entre Can y Demet explotaron por todas partes. Las redes sociales, los foros, los medios de comunicación, todos hablaban de una posible relación. Fotos juntos, miradas cómplices, comentarios sospechosos, todo alimentaba la especulación. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo en secreto? La pregunta era constante, la curiosidad insaciable. Pero aquí es donde entra el misterio, el secreto, la pregunta prohibida. Demet Özdemir, a pesar de la insistencia de los fans y los medios, nunca confirmó ni negó categóricamente la relación. Siempre fue muy cuidadosa con sus respuestas, esquivando las preguntas directas, utilizando eufemismos, hablando de amistad, de compañerismo, pero sin dar nunca una respuesta clara y definitiva. Y ahí radica el enigma, ¿verdad? ¿Por qué Demet evitaba responder? ¿Qué secreto ocultaba? ¿Qué era lo que no quería revelar? Hay varias teorías y vamos a explorarlas en profundidad, desmenuzando cada una de ellas y analizando las posibles razones detrás del silencio de Demet. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el misterio que los rodea, es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, donde la imagen, la privacidad y la presión mediática juegan un papel crucial. *** Teoría 1. La imagen pública y la presión mediática ***. Una de las teorías más populares, y que tiene mucho sentido en el contexto de la industria del entretenimiento, es que Demet Özdemir, en ese momento, no deseaba confirmar la relación por razones de imagen. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es una herramienta fundamental. La forma en que los actores son percibidos por el público puede afectar significativamente sus carreras, desde la elección de papeles hasta los contratos publicitarios. Si la relación con Can Yaman se hubiese confirmado, esto habría desencadenado una avalancha de presión mediática. La pareja estaría constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales sería analizado y comentado. Esto podría llevar a una invasión constante de su privacidad, algo que Demet, comprensiblemente, podría no haber estado dispuesta a soportar. Imaginemos la situación: cada vez que Demet saliera a la calle, estaría rodeada de fotógrafos. Cada entrevista se convertiría en una serie de preguntas sobre su relación con Can. Los tabloides, siempre ávidos de noticias jugosas, especularían sobre cualquier detalle de su vida privada. Esto podría generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar negativamente la imagen que Demet quería proyectar. Además, una confirmación de la relación podría haber limitado las oportunidades laborales de Demet. Los productores y directores podrían haber dudado en contratarla para proyectos donde la química con otro actor fuera crucial, por temor a que la percepción del público sobre su relación personal afectara la credibilidad de la ficción. En resumen, la decisión de no confirmar la relación podría haber sido una estrategia de Demet para proteger su imagen pública, preservar su privacidad y mantener el control sobre su carrera profesional.
Asterisco asterisco teoría 2. La inestabilidad de la relación asterisco asterisco. Otra teoría, más sombría pero no menos plausible, es que la relación, si existió, no era tan sólida ni estable como se percibía desde fuera. Es común que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, tengan sus altibajos. Podría haber existido algún tipo de problema, desacuerdo o conflicto entre Khan y Demet que en ese momento no querían exponer públicamente. Si la relación estuviera atravesando un momento difícil, confirmar su existencia habría sido contraproducente. La presión mediática, las críticas y las especulaciones podrían haber exacerbado los problemas y, en última instancia, haber acelerado el fin de la relación. Demet, siendo una persona inteligente y con experiencia en la industria, podría haber optado por la discreción como una forma de protegerse a sí misma y a su relación. Al evitar las preguntas directas y mantener un perfil bajo, intentaba dar a la relación el espacio y el tiempo necesarios para que se resolviera cualquier conflicto. Imaginemos que la relación estaba en un periodo de incertidumbre, con dudas sobre el futuro. ¿Cómo enfrentar las preguntas de los medios sobre su compromiso? ¿Cómo gestionar la presión de los fans que idealizaban la pareja? La respuesta, en muchos casos, es el silencio. Además, la inestabilidad podría haber estado relacionada con las agendas profesionales de ambos actores. Las giras promocionales, los rodajes en diferentes lugares y los compromisos laborales podrían haber dificultado el mantenimiento de una relación a distancia. En definitiva, la decisión de Demet de no confirmar la relación podría haber sido una estrategia para proteger la fragilidad de la misma, evitar el escrutinio público y darle la oportunidad de sobrevivir a los obstáculos que pudieran presentarse. Asterisco asterisco teoría 3. Una profunda amistad, no un romance asterisco asterisco. Una tercera posibilidad, tal vez la más sencilla y directa, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque intensa y cercana, no fuera romántica. Es perfectamente posible que ambos actores desarrollaran una profunda amistad, basada en la complicidad, el respeto y el cariño, pero sin que existiera una atracción romántica. En este caso, la decisión de Demet de no confirmar la relación sería comprensible. No querría dar pie a falsas expectativas ni alimentar especulaciones que pudieran perjudicar la imagen de ambos. Quería proteger su amistad y evitar que el público malinterpretara su relación. Imaginemos una amistad genuina, forjada en el set de rodaje, en la convivencia diaria, en la experiencia de compartir el éxito y la fama. ¿Por qué transformar esa amistad en algo que no es? ¿Por qué arriesgarse a dañar un vínculo especial por la presión social? Además, la ambigüedad en las respuestas de Demet podría haber sido una forma de respetar la privacidad de Can Yaman. No querría hablar por él, ni exponer su vida personal sin su consentimiento. Esta teoría, aunque menos dramática, es igualmente válida y plausible. En un mundo obsesionado con el romance a veces olvidamos que la amistad, en sus múltiples formas, es un tesoro valioso y que merece ser protegido. Asterisco asterisco teoría 4. El papel de la industria y las expectativas asterisco asterisco. No podemos ignorar el contexto de la industria de las series turcas y las telenovelas en general. En este ámbito, es común que los actores que interpretan una pareja romántica en la ficción mantengan una relación cercana, e incluso íntima, para que la química en pantalla sea creíble y efectiva. Esta cercanía a menudo se confunde con una relación romántica real. Los productores y directores a menudo alientan esta cercanía entre los actores, ya que ayuda a crear una mayor conexión emocional entre los personajes y a enganchar al público. Esto puede llevar a que los actores pasen mucho tiempo juntos, compartan experiencias personales y desarrollen una relación de amistad muy fuerte. Sin embargo, esa cercanía no siempre se traduce en amor. Es posible que Can y Demet, como buenos profesionales, hayan mantenido una relación cordial y amistosa, pero que no fuera más allá de eso. La presión de los fans y los medios de comunicación a menudo exagera la situación, creando una imagen de romance que no necesariamente existe. Demet, consciente de esta dinámica de la industria, podría haber optado por no confirmar la relación para evitar que se crearan falsas expectativas. Quería proteger su imagen, mantener la privacidad y no alimentar un ciclo de especulaciones y rumores. Asterisco asterisco teoría 5. La presión de las fanáticas y el exceso de atención asterisco asterisco. Otro factor crucial a considerar es la presión que ejercen las fanáticas. Las seguidoras de las series turcas son conocidas por su pasión y dedicación, pero en ocasiones, esa pasión puede llegar a ser invasiva y obsesiva.
Las fanáticas a menudo idealizan a las parejas de ficción, y se involucran emocionalmente en sus vidas personales. Demet, siendo una figura pública, podría haber sentido la presión de las fanáticas, quienes podrían haberla acosado en redes sociales, en eventos públicos y en su vida diaria. La confirmación de una relación romántica con Can Yaman habría exacerbado esa presión, generando una atención excesiva y potencialmente perjudicial. Las fanáticas podrían haber intentado interferir en la relación, exigir explicaciones, o incluso crear conflictos. Demet, para protegerse a sí misma y a su privacidad, podría haber optado por el silencio como una forma de evitar ese tipo de situaciones. Además, la obsesión de algunas fanáticas podría haber afectado la carrera profesional de Demet. Los productores y directores podrían haber dudado en contratarla para futuros proyectos, por temor a la reacción de las seguidoras. En resumen, el silencio de Demet podría haber sido una estrategia para proteger su vida personal, evitar el acoso y preservar su imagen pública. *** Evidencia de una posible relación, la química y las actitudes ***. A pesar del silencio de Demet, existieron numerosos indicios que sugieren que entre Can Yaman y Demet Özdemir hubo algo más que una simple amistad. La química en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, los roces y la complicidad entre Can y Sanem, sus personajes en Erkenzikus, parecían trascender la ficción. La conexión emocional entre ambos era palpable, y el público se enamoró de esa pareja en la pantalla. Además de la química en pantalla, existieron actitudes fuera del set que alimentaron los rumores de romance. Los comentarios en redes sociales, las fotos juntos en situaciones comprometedoras, las declaraciones ambiguas y las sonrisas cómplices contribuyeron a crear una imagen de pareja. Un ejemplo claro de esto fueron las vacaciones que pasaron juntos en lugares paradisíacos como Italia. Las fotos que compartían en Instagram, las historias que se contaban, las publicaciones llenas de emojis y guiños sugerían una cercanía y una intimidad que iban más allá de una simple amistad. También se ha especulado sobre la naturaleza de sus interacciones en eventos públicos y alfombras rojas. Las miradas que se dedicaban, los susurros al oído y los gestos de afecto que se dirigían alimentaban los rumores de romance. ***. El silencio de Demet, un misterio sin resolver. ***. A pesar de todos estos indicios, Demet Özdemir siempre se mantuvo firme en su postura. Nunca confirmó la relación, nunca se pronunció directamente sobre el tema. Su silencio, en lugar de disipar las dudas, alimentó el misterio y la curiosidad de los fans. Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han rehecho sus vidas amorosas. Can está felizmente casado con Diletta Leotta, y Demet estuvo casada con Ozan Koç. Sin embargo, la chispa entre ellos y la pregunta sobre qué ocurrió realmente, sigue latente en la memoria de los fans. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Tal vez el secreto de Demet se quede guardado en su corazón para siempre. O tal vez, con el tiempo, decida revelar la verdad. Pero lo que sí es cierto es que su silencio ha alimentado la leyenda, la curiosidad y el morbo. La pregunta prohibida, ese secreto que se ocultó tras bambalinas, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans de las series turcas y, especialmente, entre los seguidores de Erkenzikus. ***. Lecciones aprendidas, privacidad y poder de decisión. ***. En definitiva, lo que aprendemos de esta historia es que en el mundo del espectáculo, a veces, la privacidad es un tesoro. Y que a pesar de la insistencia de los fans y los medios, las estrellas tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir qué quieren compartir con el mundo y qué no. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que las apariencias engañan y que, a menudo, la realidad es mucho más compleja de lo que se muestra en la pantalla. También nos enseña la importancia del respeto a la privacidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos invitan a compartir cada detalle de nuestras vidas, es fundamental recordar que tenemos el poder de elegir qué queremos mostrar y qué queremos mantener en secreto. La decisión de Demet de no confirmar la relación con Can Yaman fue, en última instancia, una decisión personal, tomada en función de sus propios intereses y prioridades. Aunque los fans y los medios de comunicación puedan sentir curiosidad, es importante respetar esa decisión y no presionar para obtener respuestas que la actriz no desea dar. ***. Conclusión, un misterio que sigue vivo. ***. El misterio de Can Yaman y Demet Özdemir sigue vivo, y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo.
Las especulaciones, los rumores y las teorías continuarán circulando entre los fanáticos de las series turcas. Pero en última instancia, la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos solo la conocen ellos. La historia de Erkencikus y sus protagonistas nos recuerda que el mundo del espectáculo es fascinante y lleno de enigmas. Y que a veces los secretos son más interesantes que las respuestas. Espero que este análisis detallado haya sido de su agrado. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, donde la imagen, la privacidad y la presión mediática juegan un papel crucial. La decisión de Demet de no confirmar la relación fue, en última instancia, una decisión personal, tomada en función de sus propios intereses y prioridades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Creen que Demet hizo bien en guardar silencio? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y discutir sus opiniones. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.